Vamos a orar en este momento. Padre de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y queremos esta mañana darte la honra y la gloria, Señor. Queremos abrir nuestros labios para alabarte, para bendecirte, para darte gracias porque eres bueno, Señor, porque eres un Dios de misericordia, eres un Dios grande, eres un Dios vivo que está con nosotros, que nos cuidas, que estás con nosotros durante las aflicciones, durante las enfermedades, durante los momentos tristes, pero también en las alegrías, en las cosas buenas. Tú siempre estás con nosotros, Señor, y no nos deja ir más allá de lo que nosotros podamos soportar. Gracias, mi Dios, porque aquí nos tienes de nuevo y esperamos que tu palabra nos hable esta mañana y traiga un consejo, Señor, nuevo para cada uno de nosotros, como nuevas son tus misericordias cada día, mi Dios. Yo te ruego una bendición para mis hermanos que en este momento están conectados ya, y oro también por los que van a conectarse o por aquellos que no se van a conectar, Señor. Pero que esta palabra hoy sea para bien para los que estamos aquí, Señor, y que podamos ser bendecidos en ella. Gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad, y la honra y la gloria sean para ti eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de esta predicación de esta mañana, un nuevo y mejor pacto. Así que vamos a estudiar esta mañana acerca del pacto antiguo y del mejor pacto que tenemos hoy en día nosotros. Vamos a ver qué bienaventurados somos nosotros de vivir en este momento y estar cobijados bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Muy bien. Vamos a basarnos en la carta de los Hebreos, capítulo 8, el verso 1 al 6. Dice así, leo para ustedes. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentaran las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Hablando de quién, de Cristo, ¿verdad? El cual es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Que el Señor bendiga su palabra preciosa. Bueno, hermanos y hermanas, a través de la historia, Dios hizo varios pactos o acuerdos con los seres humanos. Estos pactos establecieron los términos de la relación que Dios, pongamos atención, ¿verdad? Que Dios quiere tener con la humanidad. Y vamos a hablar de dos de esos, ¿verdad? Que son de los más importantes, digamos. Dos de estos pactos importantísimos para nosotros, pues uno deriva del otro, son estos. Uno, el pacto que Dios hizo con el antiguo Israel en el monte Sinaí, también llamado como el pacto antiguo. Y el nuevo pacto que fue inaugurado por Jesucristo, y es el pacto que está vigente actualmente con la Israel espiritual, su iglesia. Hoy en día, mis hermanos, encontramos una falsa y hereje doctrina de pactar con Dios. No sé si ustedes lo han escuchado. Pacte usted con Dios. En otras palabras, yo pongo los términos y el Señor se acomoda a mis términos y a lo que yo quiero que Él me dé. Es primero lo que yo quiero para que luego le dé yo a Él. Eso es una herejía, mis hermanos. Hoy veo, y usted también lo ve, lobos rapaces enseñando desde el púlpito a probar a Dios. ¿Qué es probar a Dios? Vean ustedes la herejía tan tremenda. Pruebe a Dios. Nosotros
que somos suyos, que nos debemos a Él, se está enseñando que nosotros debemos de probar a Dios. Yo tengo temor, hermanos, si quieren pensar en probar a Dios. Robando, mis hermanos, estos pastores, estos falsos ministros, robando el dinero en nombre de Dios a una cantidad de gente sin doctrina verdadera. Y por eso es que nosotros queremos ir a la palabra y volver otra vez a la palabra del Señor. Hay mucha gente que está sin doctrina verdadera y que por falta de escudriñar la palabra de Dios, hermanos, son engañados y seducidos por estos ladrones, porque eso es lo que son ladrones que usan el evangelio, usan la palabra de Dios para robar para sí mismos y para sus propias conveniencias, que no escaparán, hermanos, de la ira de Dios a menos que se arrepientan de su pecado. Nosotros, ¿por qué digo que es una herejía? Porque nosotros no podemos pactar con Dios. Dios pacta con nosotros. Yo no soy nadie. Yo no puedo, yo no tengo la autoridad. Yo no puedo pactar con mi Dios. Él es el que pacta conmigo. Él es el que me trae las promesas, el que me da todas las cosas. ¿Entendemos, hermanos? Pero ahora se dice, pacte usted. Dígale al Señor, dele tanto y tú me vas a dar tanto. Bueno, Señor, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Eso es una herejía, hermano. Eso no está en la palabra del Señor. Y las iglesias, muchas iglesias, están llenas de estas cosas, de este falso, totalmente falso evangelio prospérico, de la prosperidad, que no está de acuerdo a la palabra del Señor, mis hermanos. Y vamos a ver ahora cuál es el pacto que Dios hizo con nosotros. No es que nosotros pactamos con Dios, ¿verdad? Pero la gente se deja engañar. Y yo a veces veo algunos videos ahí, ¿verdad? Que hasta que me da un temor de ver a estos ladrones robándole a la gente en el nombre de Jesús. Ojalá el Señor les dé una oportunidad para que se arrepientan de ese pecado que están haciendo y no vayan a condenarse al infierno eterno. La Escritura afirma que el nuevo pacto ha hecho obsoleto el antiguo. Según dice Hebreos 8:13, dice así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué significa esto, hermanos? Creó Dios una serie diferente de términos en este nuevo pacto. ¿Qué es exactamente lo nuevo acerca del nuevo pacto? Y es que esto es importantísimo para nosotros como doctrina de la palabra, así como nos enseñó los antiguos, los apóstoles, ¿verdad? Vamos a ver 4 cambios claves, aunque hay más, del antiguo pacto relacionado con el nuevo, aunque no abarcan todas las diferencias, hay muchas más, ¿verdad? Pero estos son los más fundamentales, los más básicos, ¿verdad? Muy bien, primero vamos a ver, ok, el pacto antiguo, entonces, para quedar claro, ¿verdad? El que Dios hizo con Israel, ¿verdad? Que cuando escribió, primero Dios pactó para sacarlos, ¿verdad? Voy a sacarlos de la tierra de la esclavitud en Egipto. Y el pueblo siempre estuvo en desobediencia. Entonces Dios tiene que escribir la ley para que ellos lo tengan escrito. Y ese era el primer pacto en el monte Sinaí, ¿verdad? Era tanto, dice, el poder que cuando Moisés bajó del monte, no podían verlo a la cara, dado el resplandor que traía en él y de su alrededor. Lo primero que hubo, mis hermanos, con respecto al antiguo pacto, ¿verdad? Que ya no estamos nosotros bajo el pacto antiguo, bajo la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. Solo Cristo Jesús. Ningún hombre. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué eran lo de los sacrificios. Vamos a entrar a la palabra primero. Ok, primero lo que hubo fue un cambio en la ley sacrificial. La Biblia afirma que los pecadores merecen la pena de muerte, ¿verdad? Nosotros lo sabemos en Romanos 6:23. Yo imagino que usted lo está ya
diciendo en su mente. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Ok, el perdón de estos pecados requiere que la sangre sea derramada para satisfacer ese castigo. En Hebreos 9:22 dice así, y casi todo lo que es purificado según la ley con sangre y sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Bajo el antiguo pacto, los israelitas sacrificaron animales como ofrendas por el pecado, derramando la sangre de esas criaturas como Dios lo ordenaba. Sin embargo, mis hermanos, ¿verdad? Esto porque todavía hay muchas iglesias que aplican una parte de la ley, de este pacto antiguo, y lo ponen y obligan a los miembros a cumplirlos, pero no lo hacen todos, sino solo una parte, ¿verdad? Y eso no debe ser así. Los sacrificios de los animales eran insuficientes como sustitutos de los seres humanos. Los sacrificios no limpiaban verdaderamente a los israelitas de su mal obrar, porque la sangre de los toros, dice la palabra en Hechos 10:4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ya que los animales, no, la sangre de los animales que se rociaban no podían borrar los pecados, bueno, ¿por qué Dios requería entonces el antiguo pacto? Porque estos sacrificios le recordaban a Israel sus pecados y representaban, hermanos, vean que, como dije al principio, del principio, Dios todo ya lo tenía hacia el futuro, ¿verdad? Hacia lo que Cristo iba a hacer. Representaban una época futura en la cual sería posible remover la pena de muerte. Dios nunca pretendió que estos sacrificios estuvieran vigentes en forma permanente, mis hermanos. Él tenía un plan listo desde el principio del mundo en el que Jesucristo haría el sacrificio definitivo. Apocalipsis 13:8. El sacrificio de Jesucristo hizo posible quitar, no cubrir, ¿verdad? No quitar el pecado del mundo. Dice la palabra en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, ¿verdad? Que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debido a que Él es Dios y nosotros fuimos creados por Él, como dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, su vida es de un valor inconmensurable, más que todas las vidas de los otros seres humanos que han vivido a lo largo de la historia, porque así su sacrificio fue suficiente para pagar por completo la pena de muerte en la que habíamos incurrido por nuestro pecado. Cuando Cristo instituyó el nuevo pacto con su sangre derramada por nosotros, Lucas 22:20, de igual manera, dice, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Recordemos que él todavía no había derramado su sangre, ¿verdad? Este era lo que iba a venir próximo, ya al día siguiente. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Entendemos esto, hermanos? Que por vosotros se derrama. O sea, no es que la estamos derramando, sino que Él la iba a derramar para el perdón de nuestros pecados. Él iba a ofrecer su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él hizo posible, hermanos, que fuéramos limpiados completamente del pecado. El resultado fue que los sacrificios de animales ya no se requerían como símbolos, ya no era necesario, ya que Cristo era el cumplimiento definitivo de ese simbolismo. En el bautismo aceptamos el sacrificio de Cristo.
Aunque todavía debemos de arrepentirnos cada vez que pecamos, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. El sacrificio de Cristo se aplica de acuerdo con nuestro arrepentimiento. No se necesitan más sacrificios por nuestros pecados, como dice Hebreos 9, 24 al 28 y 10 al 12. ¿Qué hubo también en este nuevo pacto, mis hermanos? Un cambio de sacerdocio. En el antiguo pacto, los sacerdotes venían de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. En el día de la expiación se requería que el sumo sacerdote ofreciera un sacrificio por los pecados de los israelitas. Levítico 16, 29 al 34. No les voy a leer todos los versos porque no nos da tiempo, ¿verdad? Se los buscan. Únicamente a él se le permitía entrar al lugar santísimo, el lugar que estaba al fondo, ¿verdad? En el tabernáculo. Y al aproximarse al trono de gracia que representaba el trono de Dios. Todos los israelitas merecían la pena de muerte por sus pecados y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de hacer intercesión por ellos, ya que él también estaba rodeado de debilidad. Entendió cuán fácil era pecar y podía mostrar compasión por las personas. Veamos lo que dice Hebreos 5, del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, ¿verdad? Esto era lo que pasaba en el pacto antiguo. El sacerdote ofrecía los sacrificios, ¿verdad? Por los pecados del pueblo de Israel y por sí mismo, porque él también era un hombre pecador, ¿verdad? Nosotros sabemos claramente, el único que no tuvo pecado en sí fue nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, tal como vimos, la sangre derramada provenía de los sacrificios de los animales en el sistema físico. Así los sacerdotes en el antiguo pacto no podían lograr que las personas estuvieran bien delante de Dios totalmente y fue necesario un cambio que ya estaba en la mente de Dios. Hebreos 7, 2 y 11 dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Entendemos esto, hermanos? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces decía, si el sacerdocio levítico, ¿verdad?, era perfecto, ¿para qué era necesario levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec, este es Cristo Jesús, ¿verdad? Y que ese trajese un cambio en ese pacto que había ya con el pueblo. O sea, entendemos, ¿verdad? O sea, ¿para qué era necesario? Bueno, era necesario porque la sangre de los toros, una vez más lo digo, y las tórtolas y las masas arregladas que se ofrecían y todo lo demás, no podían quitar el pecado del mundo. Tenía que haber, hermanos, un derramamiento de sangre, y esa fue la sangre de Cristo Jesús, para que hubiese perdón, no para que se cubriese, hermano, nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia, dice la palabra del Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo nos limpia, no nos cubre, no nos tapa, no nos disimula, no, nos limpia. Nos limpia de todo pecado. Este cambio se produjo con el sacrificio de Jesucristo por toda la humanidad, que cumplió el simbolismo, ¿verdad?, de la ofrenda anual por el pecado en el día de la expiación,
Pero Cristo además cumplió el papel de sumo sacerdote al ofrecerse él mismo. Y continúa sirviendo como nuestro sumo sacerdote, intercediendo a nuestro favor. Veamos lo que dice Hebreos 7, 23 y 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, ¿verdad? O sea, eran hombres, eran pecadores, y tuvieron que haber muchos sacerdotes en el pacto antiguo. Por la muerte ya no podían continuar, morían. Más, dice la palabra en el verso 24, más este, ¿quién es este? Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y qué es inmutable? Un sacerdocio sin cambio, que es para siempre, que es por siempre. Por lo cual dice, Cristo Jesús, puede, en el verso 25, puede también salvar perpetuamente. Oigan, mis hermanos, qué bella la palabra del Señor. Él también puede salvar perpetuamente, y es perpetuamente para siempre, ¿verdad? Repito, para que quede claro, a los que por él, ¿por quién? Por Cristo, se acercan a Dios, porque dice la palabra que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es ese sumo sacerdote. Él te puede salvar, dice la palabra del Señor. Él te puede salvar perpetuamente si te acercas por medio de él a Dios. Viviendo, dice, siempre para interceder por ellos. Ven qué promesas más preciosas. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quién? Por los que él logra salvar, por aquellos que se acercan por medio de él a Dios. Él vive para siempre. Dios está vivo. Él es un Dios vivo, mis hermanos. Él nos escucha. Él está con nosotros. Él está en nuestras pruebas. Él está en nuestras enfermedades, en nuestras luchas, en nuestras necesidades económicas. En todo está el Señor. Y él vive, dice, para interceder por usted y por mí. Porque dice el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria al Señor por su palabra y gloria al Señor Jesús, porque es nuestro sacerdote, porque por medio de él nosotros pudimos, mis hermanos, acercarnos a Dios y restaurar aquel vínculo que se había roto, y por medio de él somos salvos perpetuamente para siempre. Y dice, es una de las, nada más describe algunos atributos, ¿verdad? De él. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores. Él anduvo con los pecadores. Más, dice, él estaba apartado de los pecadores, ¿verdad? Que no es lo mismo. Estuvo con los pecadores, pero él estaba apartado. Él llevaba el mensaje para esos pecadores. Y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. ¿Cuáles aquellos sumos sacerdotes? Los del pacto antiguo, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Podemos entender, mis amadas hermanos, mis amados hermanos, qué bienaventurados, como dije al principio, somos de vivir en este momento y de haber sido alcanzados por la misericordia de Dios y estar ahora nosotros bajo este nuevo pacto que es por su sangre, y que nosotros podamos ser partícipes
de esto que nos está diciendo la palabra del Señor. Dice el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres, a débiles hombres, ¿verdad? Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea, la ley ponía a los sacerdotes, que eran hombres débiles, eran pecadores, y que tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos antes de entrar a la presencia de Dios, si no eran muertos en el acto. Pero dice, por el juramento que ya estaba dado desde antes al Hijo. ¿A cuál Hijo? A Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que lo que nosotros vivimos a nivel espiritual, todo es para siempre. Porque así Él nos lo prometió. Viviremos eternamente y para siempre con Él. ¿Por qué? Porque por medio de Él nos acercamos nosotros a Dios, al Padre. Y su Hijo fue hecho perfecto para siempre. En este nuevo pacto, por el cual nosotros vivimos, Cristo no sirve en un tabernáculo físico. Hebreos 9:11 dice así: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Oigan, hermanos, ¿verdad? Ahora, este nuevo pacto encierra algo más. Ya no era, ¿verdad?, como un tabernáculo hecho de mano de hombres, donde Dios manifestaba su gloria. Ahora dice, Él está en un tabernáculo más perfecto, no hecho de manos, a saber, no de esta creación. O sea, en vez de ello, Él hace sus labores como sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? Hebreos 8, 1 y 2. Yo le dije que tenga la Biblia ahí porque hay mucha palabra. Ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo, leemos al principio, ¿se acuerdan? Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. O sea, el verdadero tabernáculo de Dios está en los cielos, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y desde ahí, dice, Él nos está mirando, Él está intercediendo por nosotros, Él nos está viendo, mis hermanos. Aunque a veces sintamos que vamos como solos, aunque a veces sintamos que estamos solos, no, hermanos. El Señor dice, está en los cielos eternamente y para siempre intercediendo por usted y por mí. Actualmente la iglesia es la casa de Dios y el templo santo. En Efesios 2, 19 al 22 dice así: por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, ¿verdad? Ahora hablamos en la mañana aquí en casa acerca de eso, ¿verdad? Él vino con ese regalo precioso a su pueblo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos, dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice la palabra ahora en Efesios 2:19, ya ustedes, ¿quieren? Nosotros, ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, sino que ahora somos conciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Dios. Podemos entender, hermanos, qué regalo más precioso, qué regalo más lindo, qué regalo más inigualable es el que el Señor nos dio a nosotros, mis hermanos. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños. Antes sí, ahora no. Ahora somos conciudadanos. ¿Y qué es ser un conciudadano? Ahora somos uno más. ¿Ah? De los mismos, de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted y yo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hermanos. Que la gloria y la honra sean para Cristo esta mañana, por ese regalo tan precioso. Edificados, dice, ¿dónde? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esa es nuestra edificación, no es lo que digan los hombres, no es lo que diga el internet, no es lo que diga mi hermano, lo que diga mi hermana, no. Nosotros tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas que están en la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro fundamento, mis hermanos. Ese debe ser nuestro regir, ese debe ser nuestra norma, el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y no lo que diga cualquiera por ahí, mis hermanos. Y si nosotros tenemos y estamos bien edificados sobre este fundamento, que es hacia lo que nosotros queremos ir en este grupo y a donde estemos y a donde Dios nos lleve, es volver a la palabra del Señor, volver a esa palabra preciosa, hermanos, volver al centro mismo del corazón de Dios, que es su palabra. Volver a esa palabra, traerla otra vez a nosotros, porque la palabra de Dios en estos días ha sido tergiversada, ha sido cambiada, ha sido atacada, mis hermanos, en las mismas iglesias. La palabra de Dios ha sido cambiada ya y ahora ya no la aplican como está y como es, como lo dejaron los apóstoles y los profetas, sino como piense un hombre, como piense alguien que está dirigiendo, y nosotros no somos guiados de esa manera, mis hermanos. No debemos ser guiados. Porque si nosotros somos guiados por personas, por pensamientos de hombres, vamos a ser como un papel que se mueve de un lado a otro, el viento lo lleva y lo trae, y podemos ser engañados por los lobos rapaces que hablamos al principio, ladrones del evangelio, mis hermanos. Pero si usted y yo estamos edificados, como dice la palabra aquí en el verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, vamos a estar firmes y vamos a conocer bien y vamos a discernir qué es lo bueno para nosotros, qué hay de bueno en lo que escuchamos, qué hay de malo, y sacamos, como dice Pablo, lo que nos corresponde para bien y lo de malo desechamos. Pero cuando nosotros no tenemos un buen fundamento, todo lo que venga lo tomamos como bien, todo lo que venga lo aceptamos. Y yo a veces veo ahí en el Face que alguien pone alguna cosa ahí, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, ojalá que le pase, a nosotros nos pasa, ¿verdad? Estamos leyendo o oímos algo cuando de pronto sentimos como un flechazo, ¿verdad? Como una descarga eléctrica, y uno dice, bueno, aquí hay algo que no está bien. Y uno ve la cantidad de comentarios, 1400, 1500, amén, gloria a Dios, amén, amén, amén. Gente que no tienen base bíblica, que no estudian la palabra del Señor, porque si estudiaran la palabra del Señor, si volvieran al principio, a la palabra misma, al fundamento de los apóstoles, hermanos, se dieran cuenta de lo que están escribiendo ahí en el Face, de lo que escuchan, y harían un alto en el camino y no pondrían amén, más bien quitan todo eso o ponen lo que la palabra de Dios ponga en su corazón, aunque les guste o no les guste. Por eso, hermanos, es tan importante que este verdadero tabernáculo, ahora que Jesús está intercediendo, que Él vive por nosotros, que está con nosotros, que intercede, hermanos, que nosotros nos edifiquemos en el fundamento de los apóstoles y los profetas, y yo hago hincapié en esto, mis hermanos. En las enseñanzas que Dios nos permita dar en este grupo, nosotros vamos a hablar la palabra del Señor y vendrán momentos de dura confrontación, hermanos, porque van a venir.
vendrán momentos de quebrantamiento. Vendrán momentos donde Dios nos abofetee. Pero vamos a hablar la palabra que es el fundamento de los apóstoles y los profetas. La palabra de Dios, mis hermanos. Y no vamos a cambiar. Y si a alguno no le gusta o cree que no puede aguantar la palabra, pues ore a Dios para que pueda abrir su entendimiento, mis hermanos. Pero la palabra de Dios tiene que volver a ser predicada tal como es, mis hermanos. Porque este sumo sacerdote trajo este regalo precioso para usted y para mí. No para tenerla guardada ni para adorno o como muchas casas que la tienen abierta en el Salmo 91 para que les proteja. No. Nosotros sabemos que nuestra protección no está en el Salmo 91. Hay palabra preciosa en el Salmo para nosotros, sí, pero no está en esa, ahí no está nuestra protección. Nuestra protección está estando nosotros bajo el cuidado, mis hermanos, de Cristo, estando bajo sus alas, cubiertos por Él, apoyados, que Él intercede por nosotros. Nosotros buscando la palabra, inquiriendo, como decía Esdras, ¿verdad? Esdras estaba listo, dice, ¿para qué? Para aprender de la palabra y para ponerla por obra. Yo lo escribí ahora temprano, para ponerla en práctica, dice. Cuando nosotros hacemos eso, honramos a este sumo sacerdote que nos hizo partícipes de este nuevo pacto, mis hermanos. Gloria sea al Señor por su palabra. Yo siempre oro y le digo, mi Señor, quita cualquier palabra que sea mía o que yo quiera poner y pon la tuya, mi Dios. Porque yo no quiero hablar lo que yo quiero o siento. Yo quiero hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Gloria a Dios por su palabra, mis hermanos. Qué lindo, ¿verdad? En él, verso 21, todo el edificio bien armado en él. Y cuando usted lea la palabra del Señor, siempre cuando dice así, en él, y usted dice, ¿quién es él? Pregúntese eso, aunque tal vez lo sepa, sí, en él, en Cristo, ¿verdad? Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En él somos también edificados. Cristo, ¿verdad? Su palabra preciosa para ser morada de Dios por su Espíritu Santo. Por eso es que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, hermanos. Ya no somos del mundo. Ya no podemos practicar las cosas del mundo. Mi esposa y yo, un día hablando de esto, sentimos temor. Temor de la responsabilidad que tenemos de hablar la palabra del Señor. Porque, hermanos, no es así nomás. Y eso hace que uno busque la manera de enmendarse y de buscar a Dios y de agradarle para poder ser digno de enseñar su palabra preciosa. Debido al cambio del sacerdocio levítico y el tabernáculo físico, los rituales asociados con el tabernáculo, el templo en el antiguo pacto, ya no se requieren más. O sea, hermanos, no hay nada. Yo lo dije hace unas... No hay nada, no hay sacrificio. No, miren, en estos momentos, usted sabe que la mayoría de personas hacen sacrificios para obtener cosas de Dios, ¿verdad? No hay nada que usted o yo podamos hacer humanamente para que Dios nos mire, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros nada más tenemos que agradarle. Tenemos que agradarle, que ser olor grato a su presencia. Porque a los que aman a Dios, oigan hermanos, es agradar a Dios, es que Él nos huela rico. Los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. O sea, no es que las cosas se dan, es que Él nos da las cosas que necesitamos. Él nos da las cosas que necesitamos. Ya no necesitamos más sacrificios. Ya no necesitamos más derramamientos de sangre. Ya se hizo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. No más, hermanos. No más. Aunque muchos están en estos días sacrificando a Cristo cada domingo con la falsa herejía de la transubstanciación. Eso es falso, hermanos. Eso no puede ser. Nosotros no. Nosotros creemos que Cristo murió una sola vez y para siempre. Y que su sacrificio fue una vez y para siempre. Ya no necesitamos hacer nada más que buscar agradarle, buscar servir al Señor, buscar que Él se agrade de nosotros, hermanos. Dice Hebreos 9:8 al 10. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, mientras el antiguo pacto con la ley estaban ahí todavía no se había manifestado el camino. Dice, ¿cuál camino? El camino que se iba a mostrar por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Con su muerte, Él nos abrió a nosotros entrada directa al lugar santísimo. Pero mientras estaba el antiguo, todavía no. Tenía que venir Cristo, tenía que cumplir su ministerio, tenía que morir y tenía que resucitar, mis hermanos, vencer la muerte en la cruz del Calvario, vencer al pecado, vencer todo, para que ahora nosotros pudiéramos tener un lugar directo hacia la presencia del Señor. ¿Por qué? Ya el tabernáculo nuestro no es de esta tierra, hermanos. Hay gente que piensa que solo pueden orar o solo pueden alabar a Dios estando en el templo. Eso no es así. Nosotros podemos alabar a Dios donde estemos. Podemos alabarle, hermanos, podemos adorarle donde nosotros estemos. ¿Por qué? Porque ya se nos abrió ese camino por medio de Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Él nos abrió el camino al lugar santísimo. Por eso cuando usted y yo queramos entrar a la presencia del Señor, estemos donde estemos, podemos hacerlo, mis hermanos. Gloria sea a su nombre. Antes, en el pacto antiguo, el sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar y ofrecía por el pueblo. Mas ahora usted y yo podemos ir a la presencia misma del Señor por medio de la oración y hablar con Él. Gloria sea su nombre. Alabamos al Señor porque Él es bueno, mis hermanos. Y porque ahora somos parte de este pacto nuevo. Dice, siguiendo en el verso número 9, en Hebreos 9, ahí mismo, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea que el tabernáculo que se erigió allá en el desierto, en Israel, era un símbolo de lo que había de venir, pero perfecto. Porque aquel tenía fallas, el que ofrecía los sacrificios era un hombre pecador, pero lo que venía... El tabernáculo espiritual, ¿verdad? Por medio de Cristo, era sin pecado y el que se ofreció no tenía pecado en sí. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Por eso dice que lo cual es símbolo, que lo cual, el antiguo, ¿verdad? El antiguo tabernáculo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y nosotros vivimos en ese tiempo, mis hermanos. Con la venida de Cristo Jesús, se reformaron aquellas cosas
Ya nosotros no estamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia en el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo Jesús, mis hermanos. Por medio de la sangre de Cristo Jesús. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios ahora tenemos ahora un sumo sacerdote, Jesucristo, el que intercede por nosotros. Y como Cristo, mis hermanos, vivió como ser humano, recordemos dos características importantísimas acerca del Señor, ¿verdad? Él fue 100% hombre y 100% Dios, pero sin pecado, ¿verdad? ¿Por qué Él fue 100% hombre? Vamos a leer lo que dice aquí. Él entiende nuestras debilidades, porque dice, Cristo vivió como humano. Puede ayudarnos cuando somos tentados y puede mostrarnos compasión cuando pecamos para el perdón de nuestros pecados. Podemos ir entonces de una manera confiada buscando perdón. Cuando nos arrepentimos, Él nos va a perdonar siempre y cuando, hermanos, esto no sea un estilo de vida, ¿verdad? Que no sea un estilo de vida. El estar pecando continuamente adrede. Hebreos 2, 17, 18. Por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, ¿quién? Cristo, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Verdad? Ya no era, ¿verdad?, para cubrirlos, nada más para cubrir la ira de Dios por el pecado. No, dice, este nuevo sumo sacerdote viene a expiar, a perdonar, a quitar los pecados del pueblo. Pues en cuanto, el verso número 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados también, mis hermanos. Gloria sea su nombre. Hebreos 4, 4, 16. Seguimos en la palabra. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el sacerdote del pacto antiguo, dice que hubieron muchos porque morían, ¿verdad? Fueron enterrados. Y ahí quedó. Este sumo sacerdote dice, ¿quién? Cristo traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Muy bien, hermanos. ¿Qué es eso? Retengamos nuestra profesión. Retengamos lo que yo aprendí, mi profesión en este mundo. Ingeniero, doctor, laboratorista, ¿no? Eso se refiere, retengamos lo que recibimos. Retengamos la palabra que recibimos, mis hermanos. Retengamos ese regalo precioso que vino a nuestra vida. Eso es, retengamos nuestra profesión. Retengamos ese regalo precioso de parte de Dios. Porque dice el verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Fue tentado muchas veces. Según nuestra semejanza, es la de hombre, ¿verdad? La parte de hombre. Pero sin pecado. Él no tuvo pecado. En él no hubo pecado. Él era Dios. Entonces dice, si él que fue tentado, si él que puede compadecerse de nuestras debilidades, si él mismo que dice que es poderoso para también socorrer a los que son tentados, si él vivió como humano también para compadecernos, dice entonces el verso 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos entonces, dice, si este sumo sacerdote, mis hermanos,
que no tuvo pecado, que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra de Dios, que está, dice, intercediendo por usted y por mí para siempre, y que es lleno de misericordia, que es santo, que es bueno, que es inocente, que es sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, si nosotros tenemos ese Dios tan precioso, ¿qué dice la palabra entonces? Acerquémonos entonces. El diablo quiere que nos alejemos, hermanos. El diablo no quiso o no quiere que usted escuche esta predicación esta mañana, y le puso al que no pudo o no quiso un montón de trabas por delante para que no escuche esta palabra. Porque él no quiere, mis hermanos, que usted y yo escuchemos el consejo de la palabra de Dios. Satanás va a tratar siempre de desviarnos. Él va siempre a poner cosas, mis hermanos. Miren, los días en que tenemos que reunirnos, cuando íbamos al templo, siempre habían cosas, siempre había esto, el otro, porque Él no quiere que usted y yo estemos en la presencia del Señor. Él no quiere que escuchemos su palabra preciosa. Él no quiere que nos gocemos. Él no quiere que le adoremos. Él quiere que estemos por ahí para que nosotros nos enfriemos y nos alejemos. Por eso Él ha puesto muchas trabas en este día para que muchos no se hayan conectado, para que muchos no estén. Y si alguno tiene una excusa delante de Dios, Dios la conoce, yo no. Pero entonces, sabiendo todo esto y sabiendo que Satanás quiere apartarnos de escuchar su palabra preciosa, él no quiere, hermanos, que usted escuche esta palabra, o no quiso que escuchara esta palabra. El que está ahora aquí, gloria sea al Señor, pues la recibimos, y está precioso esto, y porque faltan 2 cosas más para el próximo domingo. Entonces vamos a ir finalizando, porque nosotros, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque él fue humano también, y él pasó, ¿verdad? El que fue tentado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra a usted y a mí? Acérquese, pues. Acérquese confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo puede usted y yo acercarnos al trono de la gracia? Por medio de la oración. Entramos, dice, directamente al lugar santísimo y hablamos con nuestro Dios, con nuestro Señor. Eso dice la palabra, ese es el consejo para nosotros. Acerquémonos, hermanos. Acerquémonos. Y no por temor ni por miedo de que Él nos va a castigar, no. Dice, acerquémonos confiadamente. Después de lo que hemos aprendido esta mañana acerca de nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Del pacto que nosotros vivimos ahora en la gracia, que ese pacto es por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Saben cómo yo comparo esto, mis hermanos? Hablando humanamente, ¿verdad? A veces los que tenemos un perrito o algo así, ellos vienen y se nos echan encima prácticamente, ¿verdad? Y están confiados. Se acercan a uno confiados sabiendo que uno no les va a hacer daño ninguno. Pues sabe, cuando nos acercamos al Señor confiadamente, al trono de la gracia, no vamos a encontrar nada malo, porque todo don perfecto, toda buena dádiva, todo regalo bueno para nosotros proviene de los cielos, dice la palabra del Señor. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ven qué lindo esto, ¿verdad? ¿Ok? Acerquémonos confiadamente, sabiendo que estamos
agradándole, ¿verdad? Que estamos siendo olor grato a Él, nos acercamos confiados, ¿verdad? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Que Él tenga misericordia por nuestros pecados. Y para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Dios también está previendo lo que ha de venir para nosotros. Él ya conoce todo lo que viene, entonces dice, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia delante de Dios para el oportuno socorro. O sea que cuando nosotros, si estamos buscando a Dios, si estamos inquiriendo en su palabra, si estamos buscándole, mis amados hermanos, cuando venga el momento, vamos a encontrar oportuno socorro de parte de Él, mis hermanos. Vamos a encontrar oportuno socorro de parte de Él. Porque la palabra del Señor lo dice así. Yo quiero terminar esta mañana y luego vamos a ver, así levemente el domingo, vamos a ver si Dios nos deja, ¿verdad?, llegar hasta ese día. Que este nuevo pacto también trajo un cambio de corazón y trajo nuevas promesas para nosotros. Vamos a ver, eso está lindo también. Como tu palabra es preciosa, mi Dios. Entonces, yo quiero que nos metamos este verso así como en la mente, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia por nuestro pecado diario y para hallar gracia y oportuno socorro para lo que venga. ¿Sabe? Dios sabe lo que va a venir sobre nuestra vida y si le estamos agradando, vamos a hallar gracia delante de Él y Él nos va a socorrer, dice la palabra. Eso significa. Él nos va a socorrer. Él va a tener cuidado de nosotros. Él va a tener misericordia de nosotros. Gloria sea al Señor por su palabra. Queremos orar al Señor y pedirle y darle gracias. Una oración más bien de acción de gracias. Vamos a orar dándole gracias al Señor, porque ya no somos extraños ni advenedizos. Gloria sea su nombre. Ahora usted y yo somos conciudadanos y parte de la familia de Dios. Por este nuevo pacto precioso que Cristo derramó su sangre por usted y por mí, para que nosotros podamos hallar misericordia y encontrar oportuno socorro cuando lo necesitemos. Que Dios los bendiga, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor esta mañana. Y que su palabra quede en nuestros corazones y su palabra penetre y nos haga hacerla práctica. Vamos a orar. Padre precioso, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos las gracias. Oh, gracias, mi Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Padre precioso, porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en tus planes. Gracias, Señor, porque pudimos encontrar en ti un sumo sacerdote eterno y para siempre, y que intercede cada día por nosotros. Oh Padre precioso, gracias por tu Hijo Jesucristo. Y a ti, Señor Jesús, gracias porque tu sacrificio hizo posible que nosotros hoy tengamos entrada directa
hacia el trono de la gracia. Gracias por esta palabra preciosa, Señor, que hoy nos has permitido estudiar y predicar las dos cosas. Señor, yo te pido esta mañana que no nos apartes nunca de tu palabra, que no permitas que nada la cambiemos, sino que nuestro fundamento sea el que ya está escrito en tu palabra. Señor, gracias. Sabemos que este nuevo pacto nos trae muchas más bendiciones que si tú no nos vienes antes, vamos a ver el próximo domingo. Pero en este momento queremos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Y queremos, Señor, encontrar misericordia en ti para nosotros. Perdona nuestra falta, Señor, perdona nuestros pecados. Queremos hallar misericordia para nosotros y oportuno socorro cuando lo necesitemos. Gracias, mi Señor. Gracias por este rato. Gracias por mis hermanos que se conectaron. Gracias también por aquellos que por una u otra razón no pudieron. Tú conoces los corazones, mi Dios. Pero sí, que tu palabra sea glorificada y sea exaltada, mi Dios. En el nombre tuyo, que es sobre todo nombre, mi Cristo. En tu nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén.